Tarde, vamos a dar inicio. Bienvenidos a los 19 participantes que tenemos en sala. Me confirman por favor si me están escuchando bien. Si de pronto se traba la presentación o sucede algo, me avisan por favor. Buenas tardes. El objetivo de esta reunión el día de hoy es darles a conocer los cambios que se presentaron en la resolución 4505, pero que esta resolución no se deroga, sino solamente presentó un cambio en uno de sus artículos, que es el artículo 10. Hay unos micrófonos abiertos, entonces por favor si me ayudan. El de Jenny, gracias Jenny. Y el de Puerto Gaitán PIP también está abierto, entonces por favor me ayudan a cerrar micrófonos para que no haya tanta interferencia. Les voy a compartir. Lady, ¿me das el permiso para compartir pantalla, por favor? Jefe, ¿puedes grabar la charla, porfa? Sí, ya le digo a Lady porque no estoy como moderadora, entonces no lo puedo hacer. Lady. Gerald, tú estás también como moderadora. ¿Me ayudas por favor a darme la opción de compartir pantalla y grabar, por favor? Buenas tardes, ya jefecita, espérame. Al chat les compartí el link de asistencia para que por favor se vayan registrando. Vamos a dar inicio. Les voy a compartir. Me dicen si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, señora. Listo. Entonces vamos a dar inicio. Como les venía diciendo, el objetivo de la reunión es darles a conocer los cambios que se presentaron en la resolución 4505 y recordar que esta resolución 45 es donde yo debo registrar todas las actividades de promoción y protección específica que haya realizado en la IPS, ¿sí? Entonces, esa nueva resolución que me hace una modificación en el artículo 10 de la resolución 4505 es la resolución 202. Que esa va a ser ahora nuestra parte complementaria de la resolución 4505. Esta resolución 202 fue expedida el 23 de febrero del 2021, o sea, está nuevecita, y dice que se va a poner en práctica desde la fecha de su publicación, que fue el 23 de febrero del 2021. Es decir, que a partir de esta fecha entra en vigencia la nueva estructura y las nuevas variables de la 4505. Cuando surgió esta resolución 202, hubo pues conmoción entre las personas que teníamos que reportar esta información, porque pues todos los cambios generan un impacto en quien realiza esto, ¿cierto? Entonces aquí al analizar esa resolución 202, los cambios no son tan drásticos frente a que me aumenta el número de variables, no. Entonces, gracias. Entonces, hay micrófono todavía, ¿me ayudan? La resolución 2.0. ¿No me escuchas bien? ¿Ya? Sí, es que había como un micrófono abierto que me hacía eco. Entonces les decía, la resolución 202 modifica el artículo 10 de la resolución 4505, quedando así:
Fechas para el reporte de la información. Las entidades promotoras de salud del régimen contributivo, subsidiado y demás entidades obligadas a compensar, entidades que administren planes voluntarios de salud, las entidades pertenecientes a régimen especial y de excepción de salud, secretarías de salud de orden departamental, distrital o entidades que hagan sus veces, y las instituciones prestadoras de salud deben efectuar el reporte de la información de forma trimestral en los siguientes plazos. Periodo de la información a reportar, entonces pues está dividida por trimestre, y los plazos para enviar este archivo plano. Entonces, si ustedes ven, esto no cambió, esto sigue siendo exactamente igual. Digamos que ustedes hacen un reporte mensual, las EPS consolidan el trimestre y cargan directamente al ministerio, ¿sí? Ese es el orden y esas son las fechas en las que hay que hacer este reporte. Esto no presentó ningún cambio, siguen siendo las mismas fechas. Hay un parágrafo transitorio que menciona que el reporte de la información pues corresponde a los trimestres 1 y 2 del 2021, que se efectuarán en los siguientes plazos. Entonces, el primer trimestre se va a reportar hasta el mes de agosto. El segundo trimestre se va a reportar en el mes de septiembre. ¿Qué pasa con esto? Digamos que las EPS, que son las que deben reportar al ministerio con toda la información que reporten las IPS, hasta el mes de agosto ellos tienen para consolidar la información frente a la nueva estructura de la 4505. Es decir, que del primer trimestre, enero y febrero, pues no voy a poder reportar en esta nueva estructura, sino solamente marzo. Desde ahí la importancia de haber hecho esta reunión una vez haya finalizado el cargue de la resolución 4505 de las actividades del mes de febrero, porque lo que yo haga en el mes de marzo y que reporte los primeros días de abril debe ir en la nueva estructura. Entonces, en el artículo 2 de la resolución 202, dice que se debe sustituir el anexo técnico de la resolución 4505 por los siguientes. Anexo técnico 1 es la estructura del registro por persona de las actividades de protección específica y detección temprana. Y el anexo técnico 2 es la estructura del registro de novedades por persona en las actividades de protección específica y detección temprana. Esto pues va en unos archivos planos, con las mismas características en las que actualmente estamos trabajando, separadas por PAN, entonces no me voy a detener mucho aquí. Estas son las características que deben tener, no ha cambiado absolutamente nada. Aquí ya se presentan los cambios y les traigo este comparativo. ¿Qué me traía la resolución 4505 del 2002? A grandes rasgos, hay un cambio considerable en esta 4505. Si ustedes recuerdan, la 4505 trae 118 variables. De esas 118 variables, con el cambio que hubo en la resolución 202, no me aumentan, continuamos las mismas 118 variables. Lo que hace esta es cambiarme unas actividades frente a lo que yo venía reportando. ¿Cuáles son esas actividades? Entonces, en la variable que actualmente estamos trabajando, tenemos en la variable 19, tuberculosis multidrogoresistente. Esta variable cambia y ya no se va a reportar este registro, sino esto cambia al consumo de tabaco. En la variable 22 tenemos víctima de maltrato. Esto va a cambiar y se va a poner la de resultado del tacto rectal, que es una actividad que está incluida. O sea, digamos que esas actividades que están incluidas ahora hacen parte de la resolución 3280 y que en el momento no teníamos una fuente donde registrar estas actividades. A raíz de eso se genera el cambio. Entonces, en la variable 23, que es víctima de violencia sexual, esa se reemplaza por el ácido fólico preconcepcional, es decir, que aquí toma fuerza todas esas consultas preconcepcionales y las actividades que yo debo hacer en cada tipo de consulta. En la 24, que son infecciones de transmisión sexual, esta me la reemplaza el resultado de la prueba de sangre oculta. En la variable 27 tenemos cáncer de seno, y eso ya no lo voy a reportar, y en reemplazo voy a reportar el resultado de la agudeza visual lejana del ojo izquierdo.
En la 28 que estábamos reportando lo de fluorosis dental, eso se reemplaza por la agudeza visual lejana de ojo derecho. Digamos que esta es la tabla, si pueden tomar en pantallazo, igual yo se las voy a compartir. Está cuáles fueron las variables yo que debo registrar. Digamos que en la variable 59 que me decía suministro de ácido fólico, en el último control prenatal se reemplaza por el suministro de ácido fólico en el control prenatal durante el periodo reportado. Digamos que ya no me lo condiciona un último control, sino quiere pedirme la información de en lo que llevo hasta el momento del corte, cuánto ácido fólico le ha suministrado a esa gestante, o si le ha suministrado ácido fólico, ¿sí? En la que estaba el registro del control prenatal, aquí ingresa el resultado de glicemia basal, que no estaba registrado en la 4505 en la que veníamos trabajando. Y así, esas son las que empiezan a generarme estos cambios. Obviamente que si hay actividades que ustedes no realizan, pues esas van con el comodín respectivo. Y aquí ingresan, si ustedes se dan cuenta, todos los tamizajes. Entonces es necesario que ustedes ya tengan implementados todas estas escalas, porque si no quedarían sin registro de esta actividad. Estas son las otras variables que me cambiaron, ¿sí? Si ustedes ven, ahí viene como la tablita de comparación y qué cambia y qué no cambia, ¿correcto? Estas cambiaron. Entonces, así en resumen, porque no les voy a quitar mucho tiempo, es: 1. La resolución 202 no me va a derogar la 4505, solamente cambia un artículo. Vamos a continuar con el reporte de las mismas 118 variables en los tiempos establecidos, los primeros 10 días calendario mes. Este va a ser la fuente primaria para la evaluación de indicadores. 65 variables continúan exactamente igual, 54 variables son las que cambian, ¿sí? Que son las que resultan. Digamos que estas son las variables que me van a cambiar, las que están en amarillito, y esas son las que yo voy a empezar a reportar, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el registro de vacunación que yo venía haciendo en la 4505, ya no lo voy a seguir haciendo, eso se me cambió por otras actividades. ¿Y por qué cambiaron estas? Porque estas que yo venía manejando en la 4505 del 2012, tienen otras fuentes de información de la que se puede extraer el dato, ¿sí? Es decir, todo lo del esquema de vacunación se puede extraer de PyWeb, que es la plataforma obligatoria que tiene el Ministerio para el registro de vacunación. Entonces, estas actividades pues tienen una fuente primaria de información y que puedo reemplazar en la 202 por actividades que ya están descritas en la resolución 3280 y que yo no tenía una fuente para verificarlas, si se hacían o no se hacían, en el marco de la gestión integral del riesgo. Entonces, frente a lo que el reporte que se va a hacer en esta nueva estructura, digamos con estas nuevas variables, en la plataforma PROCEP se va a hacer la actualización del prevalidador, ¿sí? En esa estructura, pues va a traer las nuevas variables que cambiaron, es decir, el nombre de las nuevas variables en el número de la variable que es correspondiente. Ustedes pueden descargar este prevalidador y crear como la estructura para que puedan empezar a consolidar esta información frente a sus fuentes de información, las manuales, las historias clínicas o el software que puedan usar en su institución, ¿sí? Y sí, dado el caso, este proceso de actualización en la plataforma pues se demora y ustedes dicen, venga, es final de marzo y todavía no han hecho una actualización, ustedes pueden coger su estructura actual, ver la resolución 202, el anexo técnico que ellas traen y empezar a marcar el nombre de cada variable como con las opciones que se deben reportar. Digamos que continuamos con las mismas estructuras, con los mismos comodines, solamente que el nombre de la variable me cambie y ahí yo tengo que registrar esta información. ¿Qué es lo importante? Que sus IPS validen si todas estas actividades de 3280 se están ejecutando, porque si no se están ejecutando,
pues este indicador a ustedes les va a quedar 0 y en el registro de las actividades pues no van a poder reportar ninguna de estas actividades porque pues no tienen una fuente precisa. Entonces, con estos cambios ustedes deben consultar con sus gerentes y con los técnicos de sistemas cómo pueden adaptarse a esta nueva estructura frente a las variables que me cambiaron en la 4505 para que se pueda como extraer la información de las historias clínicas, porque algunas pues ya tienen incluidos los instrumentos para hacer algún tipo de valoración, ¿sí? Jefe, yo tengo una pregunta, buenas tardes. Sí, jefe, yo también. Si se Buenas tardes. modifica el archivo, se modifica el archivo encabezado y se van a incluir otros datos en un archivo que ya está habilitado de esta forma, no se presenta como error al realizar el cargue. No, porque estamos haciendo el proceso de la actualización. Digamos que, espérenme un segundito. La plataforma lo acepta tal cual, realizando nosotros los cambios que ustedes de pronto nos están mencionando. Sí, porque se está haciendo la actualización, se está haciendo la actualización en la plataforma y en el validador. Una vez ese validador ya quede con las nuevas variables, ustedes Jefe, copian y pegan y el archivo se lo genera tal cual, señor. Jefe, pregunta, ¿hay cuándo va a actualizar esa estructura para descargar la información? Porque ya no va a servir la 4505 que descarga de AIA. ¿Y cuándo van a actualizar AIA la historia clínica para 3280? Porque Pues sí, viendo todos estos campos, el trabajo va a ser mucho más manual, sí, señor. demasiado manual. Exacto. Sería una Igual, historia sí, clínica que en teoría está completamente desactualizada y en este momento, si usted me pregunta, no estaría sirviendo casi para nada. señor, no, se te Y las IPS aló, y las IPS primarias con nuestra fuente de información es la historia clínica de ahí. Sí, claro. Aló, pues no te entendí muy ¿Me bien, escucha? pero sé que la historia clínica está desactualizada, ¿sí? Total. Sí. Y la estructura de la 4505 que descarga AIA, porque las IPS primarias se basan en lo que descarga el sistema. Sí, claro que sí, pero entonces lo que vemos en la estructura, digamos que esas 58 variables que me cambiaron, hay algunas que me las va a traer la historia clínica de AIA, esto para las IPS exclusivas, que la pueden dejar. Los otros me van a entrar como el cargue de laboratorio. Ahí es ver qué estructura yo puedo definir con la IPS para que vayan registrando y yo solamente pueda pues hacer el cruce con la nueva estructura y registrar todas estas actividades. Digamos que hoy hay actividades que no les corresponden porque no están contratadas, pues van con el comodín que es y no hay problema. En la actualización están haciendo todo este proceso con AIA porque pues AIA tú sabes que es un poquito demorado en hacer estos cambios. Sin embargo, como manejamos nuestra plataforma Process, ahí es donde se está haciendo la actualización en el validador y en lo que me genera, como la información que me genera en cuanto a emisión de resultados, indicadores en esta plataforma. Mientras AIA pues hace todos estos cambios que se solicitaron desde el 2018 y que hasta el momento no nos han dado ninguna respuesta, efectivamente nos va a tocar hacer un tema manual frente a las variables que no me están arrastrando de historia clínica, pero que puedo tener otras fuentes de información para hacer esta validación. Si uno revisa las variables que me cambiaron, en su mayoría pues son resultados de tamizajes, ¿sí? Y de algunos laboratorios que no venían siendo medidos, como el LDL, el antígeno prostático, la atención de salud bucal por enfermería, por odontología, eso está. Y los suministros de micronutrientes, pues en las IPS que están presentes, ninguna lo tiene, entonces pues eso iría con el comodín. De resto pues va el resultado del antígeno de superficie de hepatitis B, porque si ustedes saben, en la 4505 veníamos solamente registrando en gestantes. Aquí en la 202 me dice, venga, ya no registre solo gestantes, sino registre todo.
Entonces es simplemente aumentar toda la hepatitis B que yo hago en mis ciclos vitales de acuerdo a las actividades que le correspondan y registrar. Lo mismo que el siguiente, que es el resultado, o sea, póngame la fecha y póngame el resultado. Lo mismo va para el tema de las citologías. Entonces aquí solamente estábamos reportando como tipos de tamizaje de cáncer de cuello uterino. Aquí ya me da como una descripción un poquito más grande frente a lo que yo voy a reportar, entendiendo que entraron nuevas pruebas para hacer este tipo de tamizaje, como es el tema de Viabili, como es el tema de BPH. Entonces es simplemente hacer como estos cambios, aquí no tendría. ¿Cuál sería el rollo en los tamizajes que van ligados a una herramienta que se supone ya debe tener, digamos, una historia clínica, como es el tema del tamizaje VALE? Sin embargo, en lo que veníamos de la 4505 del 2012, teníamos que registrar consultas de agudeza visual que tampoco estaban estructuradas y que se hacía de una forma manual por finalidades. Entonces, pues ahí sería como una opción para realizar. Entonces, frente a esos que cambiaron, en su mayoría son registros de laboratorios que no venían reportados. Digamos, el tema de lo de biopsia de mama, en la 4505 venía solamente el registro por BACAF. Aquí ya en la 202 me dice registre todos los tipos de biopsia de mama que usted hace y no solo los de BACAF, ¿sí? Entonces, ahí esos son como los cambios que se han ido presentando. El otro grande pues es el tema de la clasificación del riesgo cardiovascular y la clasificación del riesgo metabólico, que eso generalmente solo lo traía la historia de programas especiales. Aquí no sé cómo se cree la estrategia mientras hacen la actualización en la historia clínica para incluir todos los que yo les hago esta tamización puedan quedar registrados, ¿sí? De la misma forma como se hace en la historia de PES. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Sí. Digamos que durante el primer mes y los cambios pues acoplarnos al cambio, tendríamos que hacer en su mayoría un tema muy manual, ¿sí? Validando nuestras fuentes de información, que se supone nosotros ya tenemos, porque la 3280, acuérdense que salió en el 2018, el 2019 es como venga, hacemos el cambio, el 2020 pues se nos vino la pandemia, entonces nos hicimos como los locos en la adherencia a esta guía, pero ya en el 2021 esa es nuestra Biblia, ¿sí? Ya nada de 412 se debe estar haciendo, salvo lo que quede parecido en la 3280. Todas estas actividades a la fecha como IPS ya deben tener fuente de registro. Jefe, yo tengo una pregunta. Jefe, buenas tardes. Bueno, qué pena con ustedes, tuve un problema de luz acá en la IPS y me acabo de conectar, así que estoy un poquito medio perdida del tema. Hasta donde he alcanzado a escuchar, van a haber nuevas casillas en la 4505, ¿sí? ¿Van a ver qué? Nuevas casillas en la 4505. Nuevas casillas no, siguen las mismas 118, y me cambian el nombre, cambian el registro de la actividad. Van a haber nuevas actividades y otras ya no las voy a seguir reportando. O sea, siguen las mismas casillas, pero sí, cambian los datos que nos piden. Exacto, hay 118 variables y me cambian 58 variables, creo. 54. 54 variables. De resto, las otras 65 siguen siendo las mismas. En el momento de nosotros subir ese archivo al prevalidador que tiene que utiliza la 4505, ¿no nos va a generar ningún error? No, porque se va a hacer la actualización en este prevalidador. Una vez nos la confirmen, yo les confirmo a ustedes para que lo trabajen ahí en este prevalidador. Este prevalidador debe estar listo finalizando el mes de marzo, para que ustedes cuando hagan el cargo en abril ya lo tengan perfecto. Y el instructivo igualmente no lo van a enviar que se coloca en cada casilla, porque todos deben de cumplir con algunos criterios. Claro, igual ustedes tienen acceso a la resolución 202 y ahí están los anexos técnicos en las que me describen cómo debo diligenciar cada casilla. Sí, señora. Listo, o sea, en pocas palabras, siguen las 118, se quitan algunas y se reemplazan por otras, pero siguen las 118. Se cambian 54 y 65 continúan exactamente igual.
Jefe, buenas tardes. Buenas tardes, Mira, yo tengo muchas preguntas. señora. Yo tengo el instructivo aquí en mis manos, pero entonces, digamos, en la casilla 57, el instructivo solo me dice registro no evaluado y no aplica, pero no me da el comodín para, digamos, si me falta el dato que debo colocar, como antes que nos decía que si nos faltaba el dato colocábamos 22. En ese y en muchos no nos dice qué debemos colocar. O, Porque, jefe, porque digamos que esos 57 que tú estabas manejando, me pides un resultado de glicemia basal. En la 4505 que nosotros veníamos manejando, cuando me pedían un resultado, iba amarrado a otra variable que me pedía la fecha, ¿cierto? Entonces, cuando me pedían la fecha, yo podía poner la fecha y si no tenía el resultado, pues ponía el comodín 999. Ahora me dice, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Sí? pero jefe, Señora. no, sí tendrían. ¿Lo tiene o no lo tiene al momento del corte? Digamos que si tú ahorita en marzo, al finalizar marzo, hiciste las glicemias, entonces cuando estás reportando el resultado te quedó con fecha, por ejemplo, del 1 de abril. No te lo va a dejar, te lo puede cargar porque te está pidiendo un resultado. Y entonces, como antes que me dice, todo lo que se salga de la fecha de corte, pues lo tengo que reportar hasta el mes siguiente porque no me lo va a dejar pasar el validador porque estoy con una fecha fuera de la fecha de corte. Aquí me dice, bueno, me llegaron esos reportes de glicemia, yo necesito exponer el resultado. Si no lo tengo, pues no le voy a marcar nada, sino lo que me dice la variable. Jefe, otra pregunta. Digamos, la variable 74 se repite con la variable 108. La 74. La 74. ¿Qué dice la 74? La 74 dice, espérate. Dice preservativos entregados pacientes con ITS. Y la 108 dice exactamente lo mismo. Sí, señora, tienes toda la razón. Pero entonces en el comodín dice, en la 74 solo me da, en la resolución solo me da 0, no aplica. Y en la 108 me dice el registro del dato reportado para el laboratorio, registra no evaluado, registre 998. Entonces, ¿cuál de los dos debo seguir para el comodín? Te debo esa consulta porque creo que hay como un error, porque la 108 era donde yo reportaba lo de la hemoglobina glicosilada. Entonces, te debo esa respuesta, la voy a consultar antes de emitir una respuesta por aquí porque no estoy segura y yo te la confirmo. Lady, por favor, tomas nota, porfis, y para jefe, poder aclarar. Otra cosa, lo que pasa es que, digamos, la fecha del resultado de glicemia está, digamos, porque no recuerdo en el momento en qué sitio está, en la 99, y el resultado de la glicemia está en la 57. No podría quedar, digamos, fecha de glicemia y enseguida el resultado de la glicemia y así muchos más laboratorios. Claro, porque la fecha del resultado de la glicemia, si hacen ese cambio así, tendrían que moverlas todas, como no las movieron todas. Sino Vale. solamente reemplazaron esas 57 en la que yo venía, me tenía que registrarlo de control prenatal. Me dice, ya no registre control prenatal, póngame el resultado de la glicemia que yo la necesito, porque solamente me estaba reportando una fecha. Listo, jefe, ¿y cómo sabemos cuándo aplica y cuándo no? En el anexo técnico, igual en el validador, cuando ustedes separan en cada variable va a salir como la explicación de cada uno y la forma de llenarlo como lo venimos manejando, para que nos quede más fácil saber, porque pues uno no se las va a aprender todas de cómo diligenciarlo, ¿cierto? Sí, Y más con los cambios, entonces ahí vienen los cambios, qué hacer en caso de y cuándo no aplica. ¿Sí? Vale, muchísimas gracias. Digamos que lo que veníamos acá era como a ver cuál, porque cuando recién salió, digamos que yo dije, no, fue madre, cambió esta vaina, o sea, venimos en un tema de COVID que nos tiene en cambios constantes, para que se sume el tema de la 4505, que es cambio estructural, en el que pensamos que iban a aumentar las variables, ¿sí? O sea, que íbamos a seguir las mismas 118 y que nos iban a aumentar todas esas actividades que no tenían una fuente de información, que estaban descritas en la 3280, pero pues no, lo que hicieron fue reemplazar algunas que tienen otras fuentes de información y poner las que nos hacían falta en la 3280.
Jefe, pero entonces empezamos a utilizar los valores permitidos que están en la resolución, ¿cierto? En la resolución 202, Porque, sí, señora, en por los ejemplo, anexos 1 y 2. En lo del examen del VIH, antes colocábamos 1 que era negativo. Ahora dice que si es negativo es 5. Todo eso lo debemos ya cambiar, ¿cierto? Sí, señora. Tal cual lo describe el anexo 1 y el anexo 2. Porque hay uno que me trae, digamos que en la 4505 que veníamos, ella me traía solamente como algunos registros de primeras veces, ¿cierto? Que ahí yo registraba todo y luego se hacía como un cruce de información para sacar cuáles eran primeras veces y cuáles venían siendo como control. Aquí ya hace como ese cambio estructural para definir cuáles son esas actividades por persona y me permite hacer como la novedad por esa persona. Entonces ahí me va a cambiar la forma en la que yo registro la información para poder tener cumplimiento en estos dos tipos de reporte. Esos igual están ahí descritos en los anexos que trae esa resolución 202. No sé si los tienen o si se los comparto, que es el anexo 1 y el anexo 2. Espérenme si yo la tengo aquí en mi computador. No estoy en el computador de la oficina. Dame un segundo. Mientras tanto, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Cómo vio todos esos cambios? Bueno, ¿están viendo mi pantalla? No, No, jefe, no se ve. señora. Ahí ya la ven. Yo ya le mandé el link a Dania y a la otra candidata. No, señora. ¿No? Creo que Me sale que la estoy presentando. saca ahorita final de marzo. Luego es que en abril alcanzo a montar segundo trimestre y el resto. Y esto se empieza a montar el 1 de julio. Es el primer cargo. Para el segundo semestre. Usted debería decir ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo. Sí, Entonces señora. aquí está el anexo en el registro tipo 2, que ya son los registros de detalle. ¿Cuáles son esos valores permitidos? ¿Sí? Hay que ver, digamos que acá cómo debo marcar. Entonces aquí es el 3, 4, 5, dependiendo de lo que haya salido. Aquí es muy importante, digamos que lo único que podemos reportar del primer trimestre es lo que ustedes saben en marzo. Enero y febrero pues no podemos hacer ese cambio como tal. Jefe, mucha interferencia. Señora, el micrófono abierto no se escucha. por favor me ayudan con los micrófonos. Gracias. ¿Ya ahí me escuchan mejor? Señora. Listo. Entonces, a partir de la hoja como 6 más o menos, empieza a hacer como la descripción de cómo debo ir llenando. Igual estos cositos que ven acá, este detalle pues va a ir en cada comentario insertado en cada variable para que uno sepa cómo va a diligenciar, ¿cierto? Entonces, en el consumo de tabaco. No. Por eso yo voy a escuchar. ¿Tiene un minuto ahí? Voy a escuchar. ¿Y la parte? No. Señora. No, vacunación ya no va en la 202. Todas las variables de vacunación las reemplazaron. Yo les estaba mostrando. Entonces acá está la forma en la que yo debo diligenciar cada variable y qué debo poner, ¿sí? Ya ahí luego es el tema de las validaciones por estructura y por congruencia de datos, que si yo estoy marcando a un lado, no sé, la fecha, viene otro tema.
Pues nada, yo la revisé, digamos que no la he digerido completamente, pero quería que conocieran como esos cambios generales en los que se presentaron, y aquí nosotros vamos a ir aprendiendo en la práctica, así como hicimos con la anterior resolución, ¿cierto? Entonces es ir manejando, digamos que de vacunación. Al parecer solamente dejaron un solo registro, que es el de PT en menores de 5 años, al parecer, que ya ahora está en la variable 40. Sin embargo, pues hay que revisarlo minuciosamente una a una, de las 118, pues de las 54 que cambiaron, porque las otras siguen siendo las mismas, para saber yo cómo tengo que registrar esta información, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo. Ustedes van a enviar la estructura. Va a hacer el cambio en el validador, y ese validador ya va a tener esta nueva estructura, cada una con su comentario insertado. Jefe, la otra pregunta es que, o sea, tendríamos que subir la información en esta nueva estructura antes del 10 de abril. Exactamente, sí, señora. Buena pregunta. El 10 de abril se cargaría lo de, o sea, bajo esta estructura solo las atenciones de marzo. De marzo, sí. Sí, porque pues si de pronto alguna IPS ya venía manejando como esta fuente de información y las tenían ahí a la mano, pues las pueden incluir para hacer una recuperación de información. Pero pues si no, solamente pues lo que ejecutaron en el mes de marzo. Sí, pero hay un micrófono que no deja escuchar. Sí, me ayudan con el... Bueno, ya creo que Hola, buenas tardes. Lo que es María, señora, buenas tardes. Habla Yasmín Caicedo de la S Municipal de Villavicencio. ¿Cómo están? Jefe, tenemos dos preguntas. Señora. Bueno, queremos contarle que la S Municipal pues ya hizo revisión una a una de las variables. Ya sabemos cuáles cambiaron, ya tenemos, y se hizo junto con sistemas la revisión, ¿sí? Que hay variables que requieren desarrollos dentro del sistema o dentro del software que tenemos de historia clínica. Así las cosas, pues hay información que para el mes de para el mes de marzo, pues no va a salir, ¿sí? Además porque requiere desarrollos para la historia clínica, porque hay cosas que no arrastraba nuestro sistema, no arrastraba dichas variables. Entonces esto no sale en un mes, porque pues entenderá que hay muchas variables, digamos, dentro de la revisión del sistema y del software. Tenemos preocupación porque pues la entrega de la información al 10 de abril no creo que se vaya a poder entregar de la mejor manera, no se va a poder hacer. Deberíamos ampliar el tiempo, el plazo, porque pues igual el reporte del primer trimestre pues se debe hacer en agosto, ¿cierto? Entonces como dando el espacio para que se pueda ajustar la historia clínica, el software y la información de donde podemos sacar las variables. Sí, de hecho esa misma duda se elevó al ministerio, entendiendo pues que la EPS pues tiene que hacer el primer reporte hasta el mes de agosto del primer trimestre. Entonces ellos nos dijeron, bueno, arranquen, porque esto arranca desde el 23 de febrero. Entonces, la información que yo tengo ya hasta el momento con el software de historia clínica que manejo es lo que yo voy a reportar. Muchas variables, obviamente, que se van a ir sin dato porque no he terminado de hacer los cambios. Sin embargo, parece que en los cargues yo puedo ir recuperando. Digamos que en lo de marzo, pues voy a hacer lo que alcancé y lo que ya tenía como fuente de información, que lo debo cargar pues en el 1 de abril, para poder cargar algo del primer trimestre en la estructura que me pide la 202, que es lo que nos afana, ¿sí? Ya en el segundo trimestre, si ustedes se dan cuenta, la fecha que yo tengo que hacer el cargue es al mes siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Entonces nos dijeron, bueno, como no van a poder hacer todos los cambios estructurales porque surgió casi finalizando el mes de febrero, por lo menos repórtenme en algo en esta estructura, así sea que se me vaya como sin información o sin datos. Y ya lo que ustedes me reporten en el segundo, lo correspondiente al segundo trimestre, que me lo deben hacer al mes siguiente del primer cargue, pues ahí yo voy a ver el registro de la información que no se alcanzó a reportar
en el cargue que se hace en los primeros días de abril, por cuestiones que ya conocemos, pero sí voy a ver ya en la información del segundo trimestre, pues información ya más real frente a estos cambios estructurales en estas nuevas variables. Jefe, una pregunta. Igual la podemos estar molestando en el transcurso del Sí, claro mes, que sí. ¿cualquier inquietud? Claro que sí, cualquier inquietud, yo estoy muy atenta por lo que les decía. Digamos que estoy digiriendo esta información porque he estado como con el tema de vacunación COVID, pero estoy digiriendo igual que ustedes como todo este reporte, las mismas dudas surgieron porque pues digamos que ustedes nos reportan uno a uno y desde acá se tiene que consolidar la información de toda la zonal en estas nuevas estructuras y que nos piden como esto de ya con ya, nos genera un poco de trauma. Jefe, otra pregunta. Yo creo que Jefe. para todos sería muy bueno, pienso yo, que si usted nos pudiera hacer, digamos, un crecimiento y desarrollo más o menos en la nueva estructura o una planificación como para más o menos tener idea de cómo lo vamos a ir haciendo cada ítem. Claro que sí, de hecho no voy a esperar pues a que salga la actualización del validador porque nos dijeron que salía más o menos a final de marzo, entonces estoy haciendo los cambios manuales en estas variables, poniendo los comentarios ocultos para hacer ejercicios frente a estas actividades de acuerdo a lo que yo tengo en bases nominales en la plataforma Proceps. Es un taller que los voy a estar citando, que ya es un taller práctico en la elaboración de 4505, entendiendo que hay personal nuevo que hasta ahora estaba manejando y conociendo la 4505 del 2012, ¿cierto? Como familiarizándose con estas variables y que apenas que le esté conociendo le digan, no, venga, es que cambiaron estas, pues es un poquito más traumático. Entonces estaba preparando este taller práctico para hacer esta enfoque. Jefe, buenas tardes. Tengo dos preguntitas. Si en el mes de marzo, perdóname, sí, el informe del mes de marzo tiene que reportar en esta plantilla y pues viendo que estamos a 11, mientras se hacen todas las modificaciones en la historia clínica y demás, pues van a haber muy poquitos datos que reportemos. La fuente para evaluar el tema de indicadores y demás, ¿va a primar esa resolución o de pronto lo van a tener en cuenta otras cosas mientras se hace todo ese tema de la modificación? Se va a tener en cuenta, yo les había enviado un correo con un archivo de Excel básico para registrar las actividades que no me tenían una fuente de información clara que se llama formatos adicionales. Ahí solamente tenían que registrar como el tipo de actividad, la fecha y el resultado. Eso a la fecha pues ninguna IPS lo envió, ¿sí? Digamos que ese era como el ejercicio para ir recopilando como esta información, porque a mí sí me lo está reportando un laboratorio, sí me lo está reportando pues a otras fuentes. ¿Qué se va a tener en cuenta? Lo que venimos manejando, RIPS y 4505. Digamos que la ficha técnica me daba como los lineamientos y sobre esos dos fuentes de información hasta lo que llevamos es lo que se va a tener en cuenta, ¿sí? Digamos que con este cambio que surgió en febrero, pues también va a haber una modificación en las fuentes de información, en las fuentes de evaluación para estos indicadores y yo se las reportaré en su momento. Hasta el momento siguen vigentes las fichas técnicas que se socializaron en enero y que la fuente de información me dice 4505 con las variables que tenía y RIPS. Por eso les recalcaba en el grupo que es muy importante que a la par se carguen los RIPS, porque los RIPS en este momento son los que mayor información me están aportando a la emisión de un indicador. Hola. Hola, ¿escuchan? Sí, señora jefe. No estaba mirando porque señora. no en mi correo ese. Se llaman formatos adicionales. Era una hoja de Excel súper sencilla, tenía como 5 variables nomás, que era el número de documento del paciente. Ahí estaba como el resumen de las actividades que se debían marcar y si se marcaba negativo o positivo, dependiendo del resultado. De las que no venían, que ahora están incluidas en esta nueva 4505. Sin embargo, revisar como lo que reporta de verdad el laboratorio, que es lo que más ha surgido como el cambio.
ir tratando de rescatar pues la mayor información que yo pueda de estas fuentes, mientras se hacen los cambios estructurales en los software de historias clínicas. Jefe, la verdad ese formato en mi correo. ¿No lo tiene? No, señora, por eso es la pregunta, porque la verdad. Bueno, es que ahorita no estoy como en el correo de la oficina, entonces no me permite ver todos los correos anteriores. Yo lo voy a buscar, se los voy a reenviar para que ustedes lo conozcan, pero sin embargo, como eso ya viene ahorita incluido en la 4505, pues digamos que no tendría tanta importancia. Ok, pero entonces los anexos 6 y 7. No, el anexo 6 y 7, ojo que no todos me lo han enviado, es un tema de prestación de servicio que solicitaron el favor a través del área de PIP para hacerlo llegar a las IPS, que ahí va relacionado como los CUPs que están actualmente prestando, cuáles pueden incluir para el tema de la actualización de contratación en el marco de la 3280. Digamos que PIP fue como el puente para hacerles llegar estos anexos técnicos, pero vienen directamente de prestación de servicios con ese propósito, mirar cuáles son los CUPs que están prestando actualmente, cuáles hacen falta, que puedan prestar para tenerlos en cuenta al momento de hacer la negociación con cada IPS, entendiendo que ahora se debe tener la contratación en base a gestión del riesgo de acuerdo a las actividades que describe la 3280. Al correo les voy a enviar esas tablitas de las variables que cambiaron para que sepan por cuál cambiaron, para tenerlo como más gráfico y tener como una fuente de consulta más rapidita para ver cuáles fueron los que cambiaron. Igual apenas terminé como de hacer la modificación en la estructura, si no la ha actualizado Proceps, yo se las comparto para hacer el taller práctico que les estaba contando. Jefe, yo le quiero encargar, porfa, es que ustedes me mandan correos al PIP Mesetas y yo no manejo ese correo, yo manejo el de la 4505. Ah, jefe, bueno, ahí en la lista de asistencia está el correo, por favor los diligencian, que sobre ese es que yo hago como mi directorio de correos para hacer los envíos. Ah, vale, jefe, vale. Sí, porque si no sigo enviándolos a los que ya venían y entonces por eso a veces no llega toda la información. ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que no hay más preguntas. Igual, cuando uno ya está en la parte práctica es que empiezan a surgir 1001 dudas, entendiendo congruencia de datos, que es en lo que a veces más dudas genera, ¿cierto? Que si yo marco en una variable tal dato, ese tiene que ir amarrado a otra para tener la congruencia en la línea de esa actividad. Entonces, eso es lo que quiero como hacer con ustedes, este taller práctico de congruencias, porque ahorita en la 4505, pues, para que yo la pueda cargar, debo cumplir como los valores de estructura. Pero cuando yo voy y reviso el tema de los errores de congruencia de datos, salen muchísimos, y es que si yo estoy marcando, por ejemplo, el que es el más común, si yo marco, ¿qué les digo yo? En resultado de una gestante, por ejemplo, si yo estoy marcando en la variable de gestación sí o no, marco no, y en la variable de registro de control prenatal primera vez marco una fecha, entonces ¿está o no está embarazada? ¿Sí? Como ese tema de congruencia, lo mismo que si yo marco un resultado de una vaciloscopia positiva y me voy a la variable de tuberculosis multidrogoresistente y a veces le marco sí, pero resulta que ese paciente sí tiene tuberculosis, pero no es multidrogoresistente. Entonces, como todas esas cositas es lo que vamos a como analizar en el tema de congruencia de datos. Jefe, y esa actividad didáctica que nos va a hacer, qué pena con usted afanarla, ¿se podría para la otra semana? Es que nos preocupa pues porque ya estamos a 11. Ya estamos a mitad de mes y es bastante la información.
ligado realmente a que termine la estructura, ¿sí? Si de pronto alguno ya la ha creado con los anexos técnicos y me la comparte, hacemos sobre el ejercicio. Igual lo que les digo, para la otra semana no podría, porque ustedes conocen que la Secretaría ya empezó a entregar dosis de vacunación y en este momento también estoy a cargo de este proceso con todos los 29 municipios en el tema del seguimiento y la supervisión de las agendas, del registro de las dosis, que es un reporte que se debe hacer directamente al ministerio a través de Mi Vacuna. Entonces digamos que en este momento estoy como cargada con esa actividad porque es muy operativa. Entonces para la otra semana no podría, lo podría dejar para la siguiente, ¿sí? Y la siguiente, pues, con permiso, podría ser para el martes 23. No sé si estarían de acuerdo. Jefe, pues de estar de acuerdo, pues a uno le gustaría más antes, pero si usted puede para ese día, pues sí, claro. Sí, realmente es como el único día que tengo ahí como medio libre para hacerlo, salvo si la tengo lista la siguiente semana, lo podríamos dejar para el viernes 19, pero pues no les voy a confirmar todavía, ¿sí? Porque eso depende realmente que termine la estructura. Jefe, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Señora Xiomara. Es que quería, bueno, yo estoy un poquito, bueno, por los ítems que cambiaron, ¿cierto? Pues porque uno ya venía manejando otros ítems diferentes. Por ejemplo, es que quería saber, por ejemplo, en el ítem 16, en el resultado de la prueba minimental STARTE, yo quiero saber, por ejemplo, pues porque ahí dice 0 no aplica, pues 4 si es sospechoso, 5 normal o 21. ¿En la 16? Sí, en la 16. O sea, yo lo que quiero saber es como en sí que de pronto nos digan de pronto, o sea, más o menos a partir de qué edad empiezan a regir, si es para todo, para femenino, masculino, de cualquier edad. O sea, cosas así, como que uno está como enredado en eso porque pues no sabemos. Eso no lo va a decir el anexo técnico, ojo con eso, eso lo dice 3280. 3280 es la que me trae la descripción de a quién yo le hago esa prueba, ¿sí? Me dice, hágalo en tal ciclo vital, aplica para ambos géneros o aplica para un género en específico. Eso me lo dice, o sea, el detalle de la actividad y a quién va, es la 3280 la que me da la información. Y ustedes se pueden ir a cada actividad descrita, o sea, en el anexo de la 3280 y se van a buscar este examen, a quién se lo deben hacer. Digamos que esto ya debería estar claro, porque es lo que debe estar. Ay, me regalan un poquitico. Gracias. Lo que tienen que ir describiendo. En el anexo a la 3280, ¿sí? En el anexo donde me dice como las frecuencias de las consultas de primera infancia, de infancia, ahí ustedes van a encontrar por cada ciclo vital las actividades que corresponden a cada ciclo. Entonces puede que en ese ciclo de primera infancia encuentren la aplicación de esta prueba. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces aplica desde primera infancia y también está en el de la adolescencia. ¿Sí? Aquí en la resolución yo simplemente cargo esa actividad. Ya lo que a quienes aplican me lo dice la 3280. Ok, listo, jefe. ¿Alguna otra pregunta? No, señora. Igual lo que les digo, digamos que en la práctica uno va conociendo y este cambio me obliga a mí a que si yo no he buscado toda la 3280, vaya a buscar actividad por actividad, como cuando estábamos con la 412. Como decía, venga, pero si aplica o no aplica, y uno tenía que ir a consultar la norma, porque es nuestra Biblia, no la vamos a saber, pero sí es saber dónde puedo encontrar esta información. Sí, jefe, pero es que como antes manejábamos, era el lineamiento para el diligenciamiento del anexo técnico de la resolución 4505 del 2012, ahí mismo nos decía qué debíamos colocar y qué edades, entonces estábamos mal acostumbrados. Sí, Sí, señora, la jefe tiene razón, en el lineamiento estaba súper que se colocaba. Sí, aquí nos dejaron un poco a buscar en la otra norma, ¿cierto? Porque sí hubo muchos cambios desde la parte operativa que
Antes venían ya como muy al detalle qué era lo que tenía que diligenciar y cómo lo debía diligenciar. Sí, y eso es el susto, jefe, porque nos va a quitar mucho más tiempo, porque igual muchos no sabemos bien cada ítem. Entonces, mientras miramos en la resolución y luego nos vamos a la 3280 a mirar qué tenemos que colocar, yo creo que no vamos a alcanzar a hacer el cargue para el 10. Sí, no, y eso está claro. Digamos que lo que nosotros estamos esperando que ocurra es tener ya un reporte de por lo menos algunas variables en la nueva estructura, o sea, en la estructura que me contiene las variables que me describe la 202, ¿sí? Para dar cumplimiento al ministerio. Jefe, tengo una pregunta. Señora. En la variable 23 dice ácido fólico ácido fólico preconcepcional. ¿Sí? Como la variable o lo que el valor Sí, permitido no. dice sí o no. ¿Se refiere a qué? ¿A ordenamiento? Sí, señora. ¿O a suministro? A ordenamiento. Los que van de suministro van con la palabra suministro. Esa variable hace relación a si se le ordenó o no dentro de la consulta preconcepcional. Ok, gracias, jefe. Recuerden diligenciar el link de asistencia, por favor, con los nombres, números y correos electrónicos, porque con esta información, digamos que aquí tenemos en el grupo, en la reunión, casi todos los que están relacionados a la actividad de la 4505, para poder actualizar nuestro grupo de apoyo a ustedes en la parte operativa y para reportar pues alguna novedad que a veces queda más fácil a través de un grupo de WhatsApp para que les llegue la información a todas, porque a veces los correos rebotan o cambia el dueño del correo. Entonces, para que ustedes igual también tengan acceso a esta información una vez llegue. Jefe, otra pregunta que me tiene pensando. ¿Lo de control de placa se sigue solamente control de placa? ¿En qué variable estás viendo? No recuerdo la variable ahora mismo. ¿Dónde ya te digo? Espérate, ya te digo. Control de placa cambió, ya no está esa variable, sino piden consulta de odontología. Entonces, esa la generaron, y lo mismo la de fluorosis dental también cambió. En consulta de odontología, cualquier consulta ponemos la fecha. Sí, señora. Vale, no hay necesidad de colocar el de placa, sino cualquier consulta. ¿Tienen alguna otra duda frente al tema? Digamos que esto ya es como empezar a empaparnos de esos cambios generales y digamos que cuando se cita el taller ya traemos como la parte más, o sea, las dudas más operativas del cómo diligencio, ¿sí? Voy a ver si puedo solicitar apoyo de nivel nacional, que pues están como más familiarizados con el diligenciamiento operativo de esta información, si nos apoyan la capacitación, si no, hacemos el taller nosotros. Bueno. Hola. Jefe, pues como recomendación, Sí, pues sería señora. muy bueno que el manual de esta nueva estructura de la 45 pues fuera muy parecida a la anterior, ¿no? Porque lo que decía el jefe, el hecho de que son 54 casillas nuevas y que tenemos que ir nosotros a buscarla en todos los ciclos de vida, pues nos va a quitar muchísimo tiempo. Entonces, de pronto sí sería bueno como la recomendación que nos colaboraran con eso. Sí, voy a ver si en el manual que nos dejen en el validador nos pueden incluir esta descripción. Porque pues que el ministerio nos la amplíe, me queda más difícil hacer esa petición. Sí, ahí lo único sería que cuando se genere la actualización en el validador,
en el instructivo del validador estén descritas como estos lineamientos para cada variable, ¿sí? Que seríamos en lo que podíamos apoyar. Porque ya que la resolución 202 la incluya, pues eso ya depende directamente del Ministerio de Salud, quien es el que emite las resoluciones. No, jefe, por parte del ministerio no, pero de pronto por parte de la nueva EPS sí. Por eso, ahí lo único sería el tema del instructivo del prevalidador, que ahí me dice cómo llenar cada variable, ahí de pronto sí lo podríamos incluir de acuerdo a lo que estaba mencionando, si va entre qué edad y qué género aplica. Ahí sería como en el único instrumento que vería. Pero igual, jefe, se podría ser presencial. Alejandra, ¿tú de dónde eres? Alejandra Moreno. Están haciendo una pregunta en el chat que dicen que si el taller no se podría hacer presencial. No se podría hacer presencial, entendiendo que somos un grupo grande y por tema de aglomeración no tengo un espacio tan amplio para poderlo citar a todos y que tengamos como los distanciamientos. Y pues ya hacerlo en IPS por IPS me quedaría un poquito pesado. Entonces por el momento no se tiene considerado hacerlo presencial. Señora. ¿Alguien más tenía una pregunta? Esto ha mismo sido Yo tengo una pregunta. Si a la fecha 10 no he terminado su totalidad la 4505, que muy probable a muchos nos pueda pasar, envío la información que tengo y para el próximo mes puedo ingresar lo que no alcancé a ingresar para marzo. Sí, señora. Desde la parte operativa, ¿qué puedo sugerir? Digamos que yo ya estuve de ese lado. Es como me cambiaron solamente 54, las otras 65 quedaron igual, pues yo diligencio las 65 como las venía diligenciando, ¿cierto? Cojo las 54, las que van con laboratorio que me hacía falta y diligencio. Lo otro que ya viene ligado a una estructura de historia clínica o tomar el dato exactamente de lo que reporte el médico, pues ahí lo voy a poner con el comodín porque no voy a poder revisar todo lo que yo pueda ejecutar. Mientras organizo cómo extraer esta información de tal forma que yo pueda de pronto rescatar todo lo que yo he hecho de enero a la fecha para subir resultados de indicadores. Pero ojo que también es indispensable que todos estos códigos estén dentro de los RIPs. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Si no, damos por finalizada la reunión. Les quitaba solamente una horita de sus días. Pues jefe, yo tengo muchas, pero pues igual nos toca empezar a digitar y ya le iremos molestando en el transcurso de las semanas. Sí, señora. Igual por eso con los números que actualice, los vamos a actualizar en el grupo que manejamos de 4505 porque posiblemente la duda que tú tengas también la tengan muchas personas y con eso las vamos solucionando en conjunto.
Sí, señora. Digamos que sí, las consultas de psicología. ¿Restrepo estamos con Multisalud o el centro de atención de Restrepo? Es que quedé perdida, Alejandra. Multisalud. Bueno, como en Multisalud el servicio de psicología sí está, ustedes van a registrar ahí las atenciones de psicología. ¿Por qué? Porque en todos los ciclos vitales va incorporada esta atención y esta no se venía manejando. Entonces, si tienen las consultas, que eso lo generábamos a veces por RIPS, ¿cierto? Este código de consulta, aquí me lo van a traer en 4505. Sí, señora, las que tengan y que hayan ejecutado, lo diligencian en esa casilla. Centro de atención de Restrepo no está contratado psicología. Entonces, digamos que si lo prestan por evento, pues pueden incluirlo, ¿sí? Pero no estaría contratado con ustedes, entonces no estarían en la obligación de reportar esta información a usuarios de nueva EPS. Si lo tienen con otras EPS, sí, señora, lo diligencian en esta variable. Jefe, y si no, entonces ponemos que no aplica o sin dato, o registro no evaluado. No aplica psicología. No aplica. Si es un servicio que no tenemos contratado con ustedes, a ustedes no les aplica, porque como la idea de la 3280 es tener una ruta integral, lo que no está contratado con alguna IPS, tenemos IPS complementarias. Estas IPS complementarias cargan esa información o esas actividades que tenemos contratadas. Entonces, supongamos que si el centro de atención me carga una consulta de psicología a un usuario de régimen subsidiado y yo sé que no la tengo con ustedes, cuando la IPS que tiene ese servicio contratado con nueva IPS para los usuarios de régimen subsidiado la monte, la reporte, ese usuario me va a quedar con dos fechas, ¿sí? Entonces quedaría uno sobre otro. Entonces lo que no tengamos contratado va en la 4505 como no aplica, porque no nos aplica esa actividad para esta población que estoy reportando. Aquí digamos que va el caso de las biopsias de mama, ¿sí? De los que están presentes solamente hay una IPS que la tenemos contratada directamente. El resto, esta variable la van a marcar como no aplica, porque a ustedes no les aplica esta actividad. Del Centro Oftalmológico Miguel. De hecho, para el tema de agudeza visual se reporta, uno, la consulta de oftalmología y dos, hay una variable en la que yo tengo que describir el resultado de ¿qué? De el tamizaje visual, ¿sí? Agudeza visual lejana ojo izquierdo, agudeza visual lejana ojo derecho. O sea que ya en la 4505 para el centro oftalmológico, digamos que pasa de dos variables a reportar a tres, porque ahí ya me desglosa ese tamizaje de agudeza visual por ojo. Jefe Carolina. Señora. Otra vez la S municipal. Señora. Quiero insistir en el tema del plazo, jefe. ¿Hay posibilidad de que lo podamos correr? Porque resulta que nosotros no somos IPS exclusiva para la nueva EPS, ¿cierto? Tenemos 7 EPS más. Entonces el reporte, pues ya iniciamos el trabajo, ¿cierto? Pero como es un trabajo demasiado manual, pues no vamos a alcanzar a entregar la información en la fecha que usted nos pide. Y está de por medio, pues lo que nos dice la resolución 202, ¿cierto? Que se tiene un plazo más largo. ¿Hay posibilidad de que nos amplíen el plazo?
No, porque, o sea, digamos que si estuviera en mis manos, yo se los ampliaba. Como se hace ese cambio en el validador, cuando ustedes vayan a reportar la estructura que veníamos manejando, no las va a dejar pasar. Entonces, ahí en ese caso, digamos que podrían reportar las variables que no cambiaron y las que sí cambiaron las dejan con los comodines, que sería como lo más fácil para que las deje pasar, porque no las dejaría. ¿Sí? Por el cambio que va a tener la plataforma Process, o sea, que va cargada y que para el cargue que se debe hacer en abril va en esta nueva estructura. Despeguen la estructura que veníamos manejando, pues van a salir todos los errores en las variables que cambiaron. Jefe, buenas tardes, habla Daisy. Yo soy del área de sistemas de la S municipal. La cuestión es que ustedes dicen que van a actualizar la estructura del validador de Process, ¿sí? Pero nosotros daríamos cumplimiento en la entrega entonces de archivo plano por medio de correo electrónico, ya que toda vez que la resolución actualmente a nosotros nos da una prórroga, una ampliación para la adecuación de la nueva estructura hasta el mes de agosto. Jefe, pues igual, ¿saben qué les digo? Que pues es lo que les digo, este tema no depende de mí. Entonces, ¿saben que regálenme un correo electrónico justificando esto? Yo consolido todas las peticiones, igual en el acta quedan registradas, yo las elevo a nivel nacional de acuerdo a lo que ustedes me están manifestando y una vez ellos me respondan, yo les socializo cuál fue la respuesta o cómo van a manejarlo. Jefe, sí, Aló, señora, jefe, qué pena. Qué pena. Jefe, yo entendiendo eso, pues yo entendería que a nivel nacional todas las IPS exclusivas deben estar en la misma tónica pidiendo la actualización de la historia clínica. Sí, de ahí a. Sí, porque pues yo conozco el sistema muy bien y muchas variables no se van a poder cargar ahí y hay que cambiar totalmente la estructura que se descarga de la 4505. Y la otra, jefe, pues para poner los comodines vamos a entregar información casi que nula, porque pues entregarían casi que 61... Esas 54 variables que son nuevas, si ustedes las revisan, eso se reportaba hasta la fecha antes de que llegara la 202 en RIPS, ¿sí? Con los códigos específicos como lo menciona la ficha técnica de los indicadores de PIP. Eso no ha cambiado, eso sigue siendo lo mismo. En lo que yo les entendía nacional, el por qué se debe reportar en marzo es porque sí, el plazo está hasta agosto para hacer el primer cargue, pero es el cargue correspondiente al primer trimestre. Primer trimestre, o sea, el ministerio dijo, bueno, primer trimestre, pero no entiende razones y decir, bueno, ¿cómo vamos a reportar algo de enero, febrero, cuando la resolución salió casi finalizando el mes de febrero? Y ellos no entienden ese pedacito como es esa parte operativa. Entonces, obliga a las EPS a que consoliden algo de información en esta nueva estructura y desde el trimestre. Sí, digamos que lo que ustedes van a reportar y nosotros como EPS entendemos que en el primer cargue que se haga en esta nueva estructura, pues no va a ir toda la información realizada porque pues estaban haciendo los cambios de adaptación a estas nuevas variables, pero pues sí vamos a cumplir con un cargue en la estructura oficial una vez haya salido esa resolución y que alcanzamos a coger, digamos que el mes de marzo. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea que está haciendo la EPS? Con lo que se reportó de enero y febrero, pues toman las variables que siguieron igual y las otras las van a crear de acuerdo a lo reportado en RIPS, con lo que se pueda reportar. Digamos que en el tema de glicemia pues viene la fecha, el resultado pues no lo podemos extraer porque no se reportaba en ningún lado, ¿cierto? Pero algunas fechas que me estaban solicitando en estas nuevas variables pues sí venían en los CUPs, entonces se va a tomar de ahí para tratar de enviar una información como más completa en estas nuevas variables en el cargue que se debe hacer en agosto. Eso a nivel país, porque eso lo hacen directamente a nivel nacional, como este tema de consolidación y recuperación en esta nueva estructura para que pueda pasar en la plataforma CISPRO, que es donde cargan estos archivos planos con este consolidado de información.
Ese es como el flujo de la información y por eso pues nos solicitaron socializar a las IPS este cambio y el plazo pues del reporte para alcanzar a tener por lo menos un mes del primer trimestre y reportarlo como en esta nueva estructura. Es lo que entiendo y lo que Nacional está tratando de hacer. Sin embargo, pues lo que les digo, regálenme los correos, yo leo la solicitud, a ver ellos qué mencionan, porque pues no depende de mí tomar esa decisión. Claro, jefe, porque hay variables que no estaban y sí se reportan por RITS, pero es un trabajo manual bastante largo. Por ejemplo, en RITS no se reporta el COP en odontología, ¿sí? Entonces es un trabajo manual que hay que empezar a extraer la información del software y hay que hacer un desarrollo, un ajuste o poner a los odontólogos a que registren eso en un Excel para poder tener la información, ¿ve? A ese nivel de detalles. Entendemos que la nueva EPS pues tiene ya estimado entregar el informe, pero bueno, vamos a enviar el correo y ya su merced nos cuenta. Exacto, igual lo que les digo, si ustedes se dan cuenta en la evaluación de sus indicadores, hay unos indicadores que ustedes dicen, pero ¿dónde me lo están evaluando? Sí, es una suma de varias fuentes de información en las que se trata de rescatar como esta información en la 4505 para tener un dato evaluativo en las actividades que pide la 3280. Digamos que es una suma de todos de lo que se reporta en varias fuentes de información, se recogen y se hacen unas series de cruces para rescatar esta información. Vemos que para el tema de evaluación de indicadores seguimos con las mismas condiciones, las mismas fuentes de información, van a seguir igual. ¿Alguien más tenía una pregunta? Para Miguel, en la pregunta que me estás haciendo de si un paciente pasa por optometría el 10 de marzo y luego por oftalmología el 20 de marzo, ¿se reporta 2 veces o se reporta la última consulta? No, porque optometría es una cosa y oftalmología es otra cosa. Entonces lo que pide la 4505 creo que es la consulta de oftalmología, entonces reportarías la del 20 de marzo. Ya en optometría, que de pronto es donde hacen el tema de la agudeza visual en ojo derecho o ojo izquierdo, ahí reportarías lo que ocurrió el 10 de marzo. Si las 2 veces son de optometría, reportas pues la última. Yo creo que esa variable es consulta de optometría, no me habla de primera vez o de última. Sí, señor, solo se registra una vez. Es un solo registro por línea de paciente. Bueno, creo que no hay más preguntas en relación al 4505. Igual en el grupo pueden escribirlas todas las que se les ocurra, que con eso pues las resolvemos todas en conjunto y vamos aclarando como este cambio que llega y que han llegado como todos en avalancha, que nos perturban un poquito la existencia. Entonces, muchísimas gracias. Los que no han diligenciado la asistencia, por favor, hacerlo. Gracias por la participación. Gracias, jefe.